Hola, ¿qué tal? En esta pequeña charla voy a hablar un poco de cómo sabemos de qué están hechas las estrellas. Sabemos que la radiación electromagnética transporta información sobre la naturaleza de las estrellas y otros objetos astronómicos, y para decodificar esta información se estudian a detalle sus espectros en diferentes longitudes de onda. Bueno, mi nombre es Pablo Cedillo, soy estudiante de último semestre de la licenciatura en física. Soy actualmente coordinador nacional de actividades de la Sociedad Científica Juvenil, una red nacional con sedes en varios estados de la República que busca evocar en la juventud el interés por la ciencia. También soy co-creador de Acción Científica, un proyecto que genera contenidos de cultura científica para YouTube, Spotify y también en otras redes. Bueno, vamos a empezar y voy a comenzar con Isaac Newton, un científico ampliamente reconocido e influyente de la revolución científica. Bueno, sabemos que Newton descubrió el espectro de colores de la luz del sol. En un conocido experimento pasó la luz del sol a través de un prisma y descubrió que la luz solar estaba compuesta por los colores del arco iris. ¿Qué es lo que pasa en este experimento del prisma? Bueno, la luz se refracta cuando pasa a través de la cara del prisma, es decir, su trayectoria se dobla. Cada color, cada longitud de onda de la luz se refracta en una cantidad distinta. La refracción depende de las longitudes de onda, y así los distintos componentes, colores de la luz, siguen trayectorias ligeramente distintas. Esto se llama dispersión. La luz blanca se descompone en colores y se puede ver que el color violeta se dispersa más que la luz roja. Este fenómeno explica también la formación de arcoíris cuando la luz se dispersa a través de las gotas de agua en el aire. Este conjunto de colores, el arco iris en el aire o el producido por un prisma, son espectros de luz. Newton describió el espectro solar como una banda de colores que era continua, pero resultó ser mucho más interesante y, por supuesto, mucho más complicado que esto. Muchos años después, en 1802, William Wollaston repitió el experimento de dispersión de Newton, pero ahora con instrumentos mejorados para ver mucho mejor el espectro del Sol. Con esto, Wollaston vio algo diferente a los espectros continuos observados por Newton. Se dio cuenta que en realidad los colores del espectro solar no se distribuían uniformemente, sino que en algunas regiones había algunas líneas oscuras, líneas sin color. Pocos años después, Joseph Fraunhofer repitió de manera más precisa el experimento y pudo encontrar casi 600 de estas líneas oscuras en el espectro del Sol. Sin embargo, en aquel entonces no se pudo conocer de manera correcta el origen de estas líneas oscuras. ¿Qué eran estas líneas? ¿Y cómo se producían? Bueno, algunos otros experimentos con la luz comenzarían a revelar claves para responder este interesante descubrimiento. Pensemos en este nuevo experimento. ¿Qué pasa cuando se observa el espectro de una fuente artificial? Una fuente como un gas tenue que calentamos hasta que comienza a emitir su propia luz. Pues resulta que estos gases calientes emiten luz en solo ciertos colores o a ciertas longitudes de onda. Sus espectros no son continuos, sino que consisten en líneas brillantes separadas, en líneas de emisión. Y lo más importante, se notó que cada gas diferente tiene su propio espectro de líneas de emisión, que cada elemento químico emite en un patrón diferente de líneas, un patrón de emisión único para cada elemento. Ahora, en otro experimento tenemos un gas, ahora sin calentar. Si un haz de luz pasa a través de este gas frío y observamos espectro, ¿qué es lo que se ve? Líneas oscuras, similares a las del espectro del Sol. Es decir, se detecta que los gases son opacos en algunas longitudes de onda. Y no solo eso, cada gas absorbe unos colores de luz y no otros. Cada elemento diferente absorbe un conjunto diferente de colores y muestra diferentes líneas oscuras. Comenzó a quedar claro que ciertas líneas oscuras en el espectro de luz están directamente relacionadas con la presencia de ciertos elementos químicos. Entonces, de estos experimentos, un gas tenue caliente emite un espectro con líneas brillantes, pero cuando el gas está frío no emite radiación, pero aparecerán líneas oscuras en el espectro de un haz de luz que pasa a través de este gas que absorbe parte de la luz.
De estos experimentos se descubrió algo que vuelve estas líneas espectrales todavía más fascinantes. Cada gas produce sus líneas de emisión y absorción en las mismas longitudes de onda. Es decir, cada sustancia muestra firmas espectrales distintivas únicas, y los astrónomos vieron el potencial de estos descubrimientos porque con el análisis de los espectros del Sol o de las estrellas se podrían identificar la presencia de elementos químicos en los astros. Las líneas oscuras en el espectro solar muestran evidencia de la presencia de ciertos elementos químicos en la atmósfera del Sol que absorben parte de la radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda. En los años que siguieron, los astrónomos con análisis espectral encontraron muchos otros elementos químicos en el Sol y las estrellas. Tal análisis de espectros es la clave de la astronomía moderna. Los espectros de los diferentes astros contienen codificada información sobre su composición química. Los astrónomos comenzaron a saber de qué estaban hechas las estrellas, y esto sentaría las bases para otros grandes descubrimientos como saber cómo brillan o cómo evolucionan las estrellas. Bueno, pero ¿por qué hay líneas específicas para cada elemento químico? La respuesta no se conoció hasta el siglo XX con el desarrollo de la física cuántica, que produce los espectros de emisión y absorción. La respuesta tiene que ver con la estructura de un átomo. Los electrones de un átomo rodean el núcleo atómico y están dispuestos en una serie de niveles de energía creciente. Cada elemento tiene un número único de electrones en una configuración única. Cada elemento químico tiene su propio conjunto distintivo de niveles de energía. Esta disposición de los niveles de energía sirve como la huella digital única de cada elemento químico. Las líneas en los espectros ocurren cuando los electrones en un átomo hacen transiciones entre sus niveles de energía específicos. Cuando un electrón en un átomo cae de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo, pierde energía porque emite un fotón, una partícula portadora de la radiación electromagnética. Lo interesante es que la energía de este fotón es igual a la energía perdida por el electrón. Es igual a la diferencia de energía entre los dos niveles de energía por los que transitó el electrón. Y la frecuencia y longitud de onda de un fotón está relacionada con su energía a través de la constante de Planck. Cada energía específica de un fotón nos da un color específico, y podemos ver cómo cada línea de color está asociada con una transición electrónica específica entre los niveles de energía de un átomo. Así, estos fotones emitidos producen las líneas de emisión en los espectros. Ahora, los átomos no solo emiten fotones, también absorben fotones. Cuando un fotón golpea un átomo y su energía es la misma que la diferencia entre dos niveles de energía de electrones en el átomo, entonces el electrón, en el nivel de energía más bajo, puede absorber el fotón y saltar al nivel de energía más alto. Estos fotones absorbidos producen las líneas oscuras de absorción en los espectros. Debido a esto, el espectro de absorción es el inverso exacto del espectro de emisión. Entonces, las líneas espectrales se producen por estos mecanismos de interacción entre un fotón y un átomo por los niveles de energía cuantizados que posee. Ahora, existen otros mecanismos por los que se pueden producir líneas espectrales, y no solo los átomos, sino también las moléculas las pueden producir. Las moléculas, por ejemplo, tienen energía de rotación cuantizadas, en virtud de la cuantización de su momento angular. Puede ocurrir que en la interacción de fotones con las energías de rotación cuantizadas de las moléculas se produzcan líneas espectrales. El estudio de espectros se llama espectroscopía. La espectroscopía es una herramienta muy importante en diversos campos de investigación, de la física, la química, incluso la medicina. Una herramienta tan importante porque permite investigar composiciones químicas y propiedades físicas en una gran escala, de lo atómico y lo molecular a los astros en el universo. Las líneas espectrales pueden producirse no solo en la parte visible del espectro electromagnético, también en radio, en el infrarrojo, en ultravioleta, hasta rayos gamma. Cada parte del espectro detecta efectos y fenómenos energéticos distintos. Se han construido diversos instrumentos de medición especiales para cada parte del espectro electromagnético. También se han desarrollado diversas técnicas espectrales particulares para los muchos tipos de investigación o aplicación de la luz.
La espectroscopía en la astronomía es una herramienta muy valiosa. De la espectroscopía en radio a la espectroscopía de rayos gamma de los fenómenos más energéticos en el universo, la astrofísica decodifica la luz de planetas, estrellas y galaxias distantes para encontrar de qué están hechos y descubrir su naturaleza. Con el análisis espectral se descubre la física de los objetos astronómicos, su composición, su temperatura, su densidad, incluso las velocidades de galaxias distantes. Pero no nos vayamos con la finta de que todo es tan simple como identificar líneas de emisión o absorción en espectros astronómicos. Y se pueden presentar distintos efectos en las líneas espectrales que comienzan a complicarlo todo. Las líneas se pueden ensanchar por efectos locales como presión o temperatura en los objetos astronómicos. O las líneas espectrales de una galaxia que se aleja pueden correrse hacia el rojo, hacia mayores longitudes de onda. Caso contrario, si una galaxia se acerca, sus líneas espectrales se mueven hacia el azul, a menores longitudes de onda. Por este corrimiento es que podemos determinar las velocidades de las galaxias. Pueden surgir algunos problemas por la calidad de los instrumentos de medición. Si un espectrómetro no tiene suficiente resolución espectral, no podríamos distinguir individualmente dos líneas que estén muy cercanas. Así pues, se tiene que tomar en cuenta todo este tipo de consideraciones dentro del análisis espectral. Suena algo complicado, lo es a veces, pero dentro de la práctica son cosas que se pueden aprender. La espectroscopía ha tenido toda una historia con la astronomía. Quiero hablar de uno de los primeros grandes avances que se hicieron con el uso de espectros. A finales del siglo XIX, en el Observatorio de Harvard, se comenzó a obtener un gran catálogo de espectros de estrellas. Realmente eran demasiados espectros de demasiadas estrellas que se tenían que analizar. El director del observatorio entonces decidió contratar mujeres para que realizaran la clasificación de los espectros en las placas fotográficas. Se formó el grupo de mujeres conocido como las computadoras de Harvard. Computadoras en el sentido que realizaban las tareas de cálculo y clasificación que realizan hoy en día los ordenadores modernos. ¿Por qué el director del observatorio contrató mujeres años atrás de que las mujeres pudieran estudiar en las universidades? Pues consideraba que ellas tienen una mayor capacidad de observación por ser mucho más meticulosas clasificando estrellas. Pero hay que decirlo también como es, porque le convenía contratar mujeres porque se les pagaba 3 o 4 veces menos que a un hombre por la misma tarea. Así podía contratar mucho más personal para el gran catálogo de datos de las placas del cielo. A estas mujeres con un trabajo importantísimo para la astronomía y no pagadas de manera justa, solo se les pedía en el observatorio clasificar datos y compilar medidas de las placas del cielo. No se esperaba que ellas hicieran interpretación o análisis de los datos. No se esperaba que estas mujeres hicieran descubrimientos, pero estas mujeres pasaron a la historia por sentar las bases de la astronomía moderna. Algunas de estas mujeres identificaron espectros de miles de estrellas, incluso introdujeron un nuevo método de clasificación de las estrellas que se sigue utilizando en la actualidad. Al estudiar los espectros de muchas estrellas, pudieron saber que hay diferentes tipos que contienen diferentes elementos y en diferentes cantidades. Sus nombres pasaron casi en el anonimato. Nombres como Williamina Fleming, Antonia Maury, Annie John Cannon o Cecilia Payne, que estudiaron los espectros de muchas estrellas y sentaron las bases para otros grandes descubrimientos. Por su extensión e importancia para la astronomía moderna, decidimos abordar los nombres de estas mujeres y sus historias, sus retos y sus grandes descubrimientos también en una serie especial que estará pronto en el canal de Acción Científica. La astronomía se ha beneficiado de forma muy significativa de la tecnología que ha sido desarrollada para estudiar o explorar la luz. Por ejemplo, desde el invento de los dispositivos de carga acoplada, los CCDs, que ahora están en las cámaras digitales y de teléfonos celulares, la astronomía obtuvo una herramienta tecnológica tan importante como nunca que ha obtenido imágenes y espectros más sensibles y de objetos más débiles y distantes. Avances tecnológicos como este benefician a la humanidad y a la generación de más ciencia básica. Desde hace un par de años, el 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz, por cómo la luz juega un papel central en nuestras vidas.
Además, para difundir las ventajas de la investigación y utilización de la luz en diversos ámbitos de la sociedad, en la ciencia, en la cultura, comunicaciones y un grande etcétera. Bueno, esto fue todo, muchas gracias por conectarse. Si tienen cualquier pregunta, para esto dejo los medios de contacto de las redes que formo parte, las redes de Sociedad Científica Juvenil y de Acción Científica. Agradezco la oportunidad y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.